Hola, veamos ahora en nuestro tercer tutorial cómo podemos hacer algunos procedimientos de estadística descriptiva para analizar y explorar los valores de nuestras variables en la base de datos que hemos creado. Es decir, hay diferentes procedimientos que podemos hacer desde el punto de vista de la estadística descriptiva, es decir, hacer un análisis de los datos que tenemos en nuestra base de datos. Estos elementos de estadística descriptiva hemos ido estudiándolos, se han estudiado desde el pregrado, pero vamos a ver cómo podemos hacer este procedimiento de manera automática en el SPSS. En la opción del menú Analizar están los principales procedimientos estadísticos que se pueden realizar, es decir, se pueden acceder desde otras maneras, pero esta sería la manera más directa acá que podemos analizar. Vamos a comenzar primero con las llamadas tablas de distribución de frecuencia que todos conocemos y que nos permiten tener una idea de cómo se distribuyen los valores de la variable. Vamos a comenzar con las variables ordinales, es decir, esas variables que nosotros fuimos definiendo en la creación, es decir, nuestros primeros dos tutoriales en la creación de esta base de datos. Vamos a comenzar aquí en analizar, en estadístico descriptivo, y podemos venir a la opción, como pueden ver aquí, frecuencias. Y vamos, por ejemplo, a representar primeramente la variable educ, que recuerden que era el nivel educacional. Aquí nos podemos hacer tablas de distintas variables a la vez, es decir, aquí nosotros podemos pasar todas aquellas variables que querramos hacerle ese trabajo. Vamos a empezar por una para que se vea de manera más directa. Y le decimos que queremos mostrar la tabla de frecuencia. Hay otro conjunto de elementos aquí que podemos representar. Por ejemplo, voy a hacer énfasis en dos de ellos. Es decir, aquí donde dice estadísticos, podemos además que nos dé varios aspectos de la variable, como son los cuartiles, algunos puntos de cortes y varios elementos de percentiles. Es decir, todo esto son valores percentiles que podemos representar. Medidas de dispersión, medidas de tendencia central. ¿Qué pasa? Que como estos valores son ordinales, la mayoría de estos elementos o estos estadígrafos no nos interesan por el momento. Vamos a darle continuar y también podemos venir a la opción gráfica, es decir, decirle si queremos un gráfico de barra, un gráfico circular o un histograma. Yo le voy a decir que vamos a representar un gráfico de barras y en ese gráfico de barra queremos representar las frecuencias. Le damos continuar y cuando le damos opción aceptar, bueno, tenemos acá nuestra representación. Fíjense que aquí nosotros tenemos entonces la tabla de distribución de frecuencias para nivel de educación, donde tenemos los diferentes niveles de la variable, es decir, nivel secundario, preuniversitario y universitario, que recuerden que era lo que habíamos creado, la frecuencia de cada una de esas clases, su valor porcentual, el valor porcentual válido, que aquí en este caso coinciden porque el válido está referido a todos los valores que nosotros tenemos, es decir, sin tener en cuenta los valores perdidos. Como en este caso en nuestra base de datos no tenemos ningún valor perdido, bueno, van a coincidir el porcentaje general con el respecto al porcentaje válido. Y este es el llamado porcentaje acumulado, que recuerden que solamente es válido a partir de aquellas variables que tienen carácter ordinario. Pero este resultado es transformable, es decir, esto yo lo puedo marcar y copiar y trasladarlo hacia un Word, hacia un Excel y poder ser modificado. Es decir, podemos modificarlo de la manera que nosotros querramos en cualquiera de estos software que les he mencionado. También tenemos la imagen gráfica. Fíjense acá que tenemos entonces el nivel educacional, donde tenemos los diferentes gráficos. Yo realmente prefiero a veces algunos gráficos que tienen mayores potencialidades como el Excel, pero se pueden trabajar aquí directamente y ver los diferentes gráficos para representar las variables. Miren como aquí tenemos nivel secundario, preuniversitario y universitario. Yo podía haber representado y decirle que en este análisis de estadísticos descriptivos, en la opción de frecuencias, vamos a no mostrar ahora la tabla porque ya la acabamos de mostrar, y que me ponga el gráfico circular representando los porcentajes. Bueno, si hacemos esto y le damos continuar, damos la opción de aceptar y fíjense cómo hemos representado acá los diferentes valores que tenemos acá. Es decir, aquí ponemos y podemos editar y cambiar el estilo del gráfico, etcétera, para tener un gráfico diferente. Esta es una opción. Fíjense que si, por ejemplo, yo quisiera representar ahora las frecuencias de otras variables, por ejemplo, pudiera representar la variable impago para saber cuántas personas han pagado o no, el ingreso ordinal, que recuerden que ya lo fuimos representando en ingreso bajo, medio y alto. Voy a decirle que me muestre la tabla de distribución de frecuencia, que me haga los gráficos
pudiera ser, vamos a cambiar los gráficos, voy a poner el gráfico de barras, que me ponga las frecuencias, le doy continuar, la opción de aceptar, y aquí tengo las tablas de distribución de frecuencia para la variable impagos y también para la variable ingreso de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, aquí el 60,8% de esos trabajadores no han tenido problemas con impagos anteriores, sin embargo el 21,5% sí, lo cual da un total de 82. Fíjense que aquí el porcentaje válido no coincide. Fíjense que estos dos, el sí y el no, tiene 21,5 y 60,8, eso no da el 100% porque es con respecto al total. Es decir, tenemos un conjunto de valores perdidos del 17,6, es decir, el 17,6% de los trabajadores no tenemos el historial con respecto a si tienen impagos anteriores o no. Ahora, en el caso de con respecto a los porcentajes válidos, bueno, tenemos que el 73,9% no tiene problema con los impagos de aquellos que han tenido deudas y el 26,1% tiene, es decir, de los que tenemos información, y el 26,1% sí ha tenido problemas. Esto sí, fíjense que sí obtenemos el 100% en este caso. Ahora, y bueno, el porcentaje acumulado lo tenemos por acá. Lo mismo en el caso de los ingresos de los trabajadores, es decir, el 86,5% de los trabajadores tienen un ingreso bajo que representan, que son el 735 de los 850. El 12,4% tiene ingreso medio, que son 105 trabajadores, y el 1,2%, es decir, solamente 10 de ellos tienen lo que se consideran ingresos altos. Por lo tanto, fíjense que tenemos una distribución asimétrica de los valores de la variable. Aquí podemos ver la representación del caso de los impagos, podemos ver la representación en el caso de los ingresos, y aquí podemos obtener toda esa información. También lo podemos hacer, por ejemplo, con la edad y con la deuda. Pero ¿qué pasa? Que con la edad y con la deuda tendríamos que hacerlo no con las variables originales, porque si no la tabla de distribución de frecuencias nos quedaría muy grande. ¿Qué lo vamos a hacer? Para eso hicimos el agrupamiento de edad, hicimos el agrupamiento de deuda, y eso es lo que nosotros vamos a representar. Vamos a decirle que nos muestre la tabla de distribución de frecuencias, y fíjense que acá tenemos la representación por intervalo que hemos estudiado muchas veces, es decir, de 20 a 30, 31 a 40, 41 a 50, 51 a 60, pero esta variable la creamos previamente. Igualmente, el caso de la deuda, los que tienen hasta 5.000 de deuda, de 6 a 10, de 11 a 15, es decir, vamos teniendo aquí toda esa información. Por supuesto, con sus gráficos. Aquí hicimos gráfico de barra, podríamos haberle dicho que nos representara aquí en el análisis, vamos a ver estadístico de frecuencia, vamos a mostrar la tabla, decimos que el gráfico nos haga un histograma y mostrar la curva normal, le damos continuar, y fíjense cómo obtenemos ese grafiquito para mostrarnos precisamente ese resultado de la curva normal. Es decir, esta es una idea que podemos manejar a la hora de representar. Si lo que queremos entonces son los estadígrafos, bueno, podemos venir a la opción analizar, y venimos a estadísticos descriptivos, valores descriptivos. Y aquí sí vamos a entrar precisamente, por ejemplo, la variable edad, la variable estatura, la variable ingresos, la variable deuda, los años de empleo, por ejemplo, los años de sucursal, es decir, todas aquellas variables que tienen escala de intervalo. Recuerden que la escala de intervalo para el SPS representa la escala de intervalo y de razón. Y entonces aquí en opciones podemos definir todo aquello que querramos, es decir, aquellas variables de media, suma, por ejemplo, desviación estándar, varianza, rango, error estándar, es decir, podemos hacerlo por acá, y fíjense cómo nos da toda esa representación de valores, es decir, los valores de kurtosis, simetría, es decir, podemos representarlo. Si le damos acá, bueno, nos tenemos una tabla con todos esos valores. Por ejemplo, para el caso de ingreso, tenemos que son 850, un rango estadístico de 386, es decir, esa es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo, la suma de todos esos valores, el valor medio, la desviación del error del valor medio, es decir, un valor medio de 85,44, es el valor medio de los ingresos anuales, una desviación típica de 27,38 y una varianza de 749,64, es decir, nos da esa información. No obstante, podríamos haberlo hecho también por la opción anterior, es decir, en estadístico descriptivo frecuencia,
yo pudiera haber pasado todos esos valores para acá. Igualmente, por ejemplo, edad, estatura, voy a pasar también empleo, sucursal, ingresos, deuda, y lo que no voy a mostrar la tabla de distribución de frecuencia. Y en estadísticos, fíjense cómo tengo, es decir, me permite también los percentiles, media, mediana, moda, la suma, la desviación estándar, la varianza, el rango mínimo, máximo, es decir, puedo poner los elementos que quiera. Si quiero, por ejemplo, los cuartiles, y le doy continuar, y cuando le damos a aceptar, tenemos esa información también. Lo pueden ver aquí, lo que ahora me lo representa inversamente, es decir, aquí tenemos las variables están por filas y aquí las variables están en columnas. Y por ejemplo, la variable que habíamos visto aquí, que es ingresos anuales, la podemos ver acá, que también aparece como que su media es 85,44, su varianza, su mediana 79, modo 75, y así los diferentes aspectos o estadígrafos que hemos ido pidiendo que nos mostrar. Igualmente, todo esto lo puedo seleccionar, copiar y pegar en cualquier otro software, como puede ser un Word para hacer un informe, o en un Excel. Yo les recomiendo que lo peguen en Excel y le hagan las modificaciones. Es decir, usted puede, por ejemplo, tomar esto de acá, copiarlo, abrir un Excel, y fíjense cómo en ese Excel nosotros podemos entonces pegar esa información, esa tabla, y entonces esta tabla es modificable. Podemos hacer todas las modificaciones que queramos de manera que salga decir, a la hora de mostrarlo en un documento, en un informe, bueno, darle el aspecto o la forma que nosotros deseemos. Esta es una manera de hacer estos tipos de informaciones, y nos permite hacer los elementos de estadística descriptiva básicos que hemos ido estudiando hasta el momento.